¿Qué tal? Un saludo muy especial a toda la gente que me está viendo en este momento. Mi nombre es Álvaro Abril y quisiera compartirles este video, el cual tiene como objetivo dar una breve explicación sobre el acuerdo de paz en Colombia. Entonces, para esto vamos a iniciar con una breve introducción de lo que fue el conflicto en Colombia, iniciando en el año 1948 con el asesinato del jefe liberal Jorge Eliezer Gaitán. Esto da lugar a levantamientos populares e inicia la primera ola de violencia, que duraría hasta 1958. Estos levantamientos populares dan origen a las primeras guerrillas, en lugares como los Llanos Orientales, occidente de Cundinamarca, sur del Tolima, entre otros. Se levantaron en armas más de 10.000 hombres, comandados por Guadalupe Salcedo y Umar Aljure. Además se unieron grupos de resistencia popular originarios de familias, como lo fueron los hermanos Bautista, los hermanos Fonseca Galán, entre otros. En 1953 se daría la primera desmovilización de las guerrillas, gracias al general Gustavo Rojas Pinilla, que lleva a cabo un acercamiento con los líderes de las guerrillas liberales. Pero a partir de allí se verían nuevas injusticias contra el pueblo colombiano y además asesinatos contra los líderes de las guerrillas que se habían desmovilizado. Uno de ellos fue el de Jacobo Prías, que originó que el comandante amnistiado de la violencia, Pedro Antonio Marín, conocido como Tiro Fijo o Manuel Marulanda, regresara a las montañas alzado en armas junto con algunos liberales radicales y fundaran lo que se llamó la República de Marquetalia. Esta república fue atacada por el gobierno hasta que realizó la toma en el año 1964. En este mismo año también se llevaría a cabo la fundación del ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Un personaje importante de este ejército sería Camilo Torres. Después de la toma de Marquetalia, en 1966 llegaría lo que fuese la fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Entre sus fundadores está Tiro Fijo, Ciro Trujillo Castaño y Luis Alberto Morantes. A partir de allí también se vería la creación de grupos como lo fue el M-19 y la toma del Palacio de Justicia. Pero toda la violencia no se le puede atribuir a lo que son las guerrillas. También estuvo a manos de lo que fue los paramilitares, el narcotráfico y la omisión del Estado. Algunas de las masacres se ven en pantalla como fue la masacre de Trujillo o la masacre de la India. Estas efectuadas por grupos paramilitares y entre ellos la omisión del Estado. Se hacían los que no veían nada. También podemos nombrar como un hecho histórico la barbarie de San Onofre, donde se establecieron actividades como regular la vida afectiva, sexual y cotidiana, desaparición forzada, asesinatos, trabajos forzados, pago de vacunas, torturas, destierros, violaciones, entre muchos. Esto duraría 10 años a manos de los paramilitares. Con esa breve introducción damos inicio a lo que es el acuerdo de paz. Ya con esto sabemos que Colombia ha estado situada por violencia, por etapas de violencia que entre más años han sido más fuertes. Entonces el acuerdo de paz era necesario y se lleva a cabo en el año 2012. Un acuerdo que tiene cuatro objetivos: terminar el conflicto armado, eliminar las condiciones que han permitido que el conflicto se alargue en el tiempo, que es el incumplimiento a los puntos que se dan en los acuerdos. Esto lleva a que se formen nuevas guerrillas y se acabe con lo que se ha pactado. Además, garantizar que los derechos de los colombianos, en particular de las víctimas, sean cumplidos y cerrar el ciclo de violencia, que haya paz para Colombia. Este acuerdo consta de tres fases. La primera, la exploratoria, que se da en febrero y agosto de 2012. Además, se da la firma del acuerdo general para la terminación del conflicto y la instalación de la mesa de conversaciones en Oslo. La fase 2 es el fin del conflicto, que se da entre 2012 y 2016. Allí se negocian 6 puntos en La Habana y se da con el término con la firma del acuerdo para terminar el conflicto. Además, está la fase 3, que es la construcción de la paz. Esto está, las FARC dejan en la totalidad sus armas y tienen que además reconstruir la paz, o sea, eh, tener actos con las víctimas y además con el pueblo colombiano. Aquí en pantalla tenemos
los 6 puntos que se discutieron en el acuerdo de paz, que es muy importante que todas las personas los conozcan. Uno de ellos es la política de desarrollo agrario, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, eh, las víctimas, el trato que se le dará a las víctimas, además la implementación, verificación y refrendación del acuerdo. Bueno, entonces lo que es la reforma rural integral busca que los campesinos tengan tierra, que tengan cómo poner a producirla y vivir, y que además participen en la planeación de sus regiones. Lo que es la participación política busca que haya más voces diversas en la política, que hayan más ciudadanos, que más ciudadanos participen en los asuntos públicos y que nunca más se mezclen armas con la política. En el fin del conflicto tenemos que las FARC dejen sus armas, que las FARC se reincorporen a la vida civil y que además hayan garantías de seguridad para todos, que no ocurra como en 1958, donde después los líderes guerrilleros desmovilizados fueron asesinados. Además está el punto de solución al problema de las drogas ilícitas, el narcotráfico, que es algo que es muy importante que Colombia solucione. Entonces, lo primero es que los cultivadores pasen a una actividad legal, o sea, que tengan la oportunidad de desarrollar otras actividades, que los consumidores sean tratados y rehabilitados, o sea, que las personas que consumen droga no sean tratados como la escoria del país, sino que tengan un trato especial donde se puedan rehabilitar. Además, que se combata toda la cadena del narcotráfico, empezando desde los que expenden la droga hasta los que la construyen, la fabrican. Las víctimas es un punto muy importante. Las víctimas son las que han sido más afectadas con la guerra, entonces deben ser las personas que deben recibir el mayor y mejor trato posible en este tratado. Primero, verdad sobre lo ocurrido. Las víctimas necesitan saber qué pasó con sus familiares, por qué les sucedió eso. Segundo, justicia por los crímenes en el conflicto. O sea, ellos necesitan que las personas que les hicieron el daño paguen. Tercero, reparación para las víctimas. Es cierto que ya no se les puede devolver ese ser querido, pero necesitan una reparación psicológicamente y además económica. Cuarto, garantías de que no se repitan los hechos. Eso es muy importante. Una persona necesita, como víctima, regresar a sus tierras y que les aseguren que no las van a volver a desplazar, que sus familiares no van a morir de nuevo. Entonces, esto es muy importante. Y el último, implementación, verificación y refrendación, es que primero sea votado por los colombianos, segundo, se implemente y se haga un seguimiento a ese proceso, y tercero, tenga acompañamiento internacional, que los medios internacionales se den cuenta que sí se está cumpliendo. Dos puntos a tratar muy importantes. Uno es el de la reforma rural integral. El primero, fondo de tierras. Entonces, que las personas campesinas tengan un fondo de tierras, acceso integral a lo que es que garantizar el acceso a la tierra para los campesinos, formalización de la propiedad, que sepan que es de ellos, restitución de tierras. Muchas personas perdieron sus tierras y las necesitan de vuelta. Catastro rural, un catastro que permita regularizar la transparencia de la propiedad de la tierra. Sexto, jurisdicción agraria. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque resuelve ágilmente los conflictos de tierra. Vocación, que las personas desarrollen el oficio a lo cual sepan hacerlo y puedan hacerlo. Cierre de la frontera agraria y protección ambiental. Eso es muy importante porque el desarrollo agrario debe cuidar mucho de lo que es el ambiente. Y zonas de reserva campesina. Esto es demasiado importante porque el gobierno apoyará los planes de desarrollo de las zonas de reserva campesina. Necesitan eso, el apoyo del gobierno. Además, en la parte de las víctimas es importante la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, que las víctimas sean reparadas de manera integral en la construcción de la paz. Entonces, lo que es la restitución de tierras, los campesinos y las víctimas es algo que el Tratado de Paz debe tener en cuenta.